We want to find. We want to find. We want to find. Queremos encontrar la ecuación estándar de la hiperbola con centro menos 1,2, enfoque menos 6,2 y vértex menos 5,2. Comience a aplicar estos puntos en el plano coordinado. Así que el centro tiene coordenadas menos 1,2, que estarían aquí. Siguiente, el enfoque A tiene coordenadas menos 6,2. Menos 6,2 está aquí. Aviso como este punto es 5 unidades a la izquierda del centro, lo que significa que el otro enfoque debe ser 5 unidades a la derecha del centro, que estaría aquí. Siguiente tenemos un vértex a menos 5,2, que estaría aquí. Aviso como este vértex es de 4 unidades a la izquierda del centro, lo que significa que debe haber otra unidad de vértex 4 a la derecha del centro, que estaría aquí. Tan inmediatamente debemos reconocer que vamos a tener un eje transversal horizontal, ¿cuál es el segmento donde las vérticas, o los puntos finales, y el segmento pasa por el centro, que sería este segmento aquí? Por tanto que tenemos un eje transverso horizontal, la hiperbola se abrirá a la izquierda y a la derecha. Que nos dice qué forma de la ecuación estándar de una hiperbola para usar. Entonces, para una revisión rápida. Si la parte 10 de la ecuación es la primera, y luego tenemos menos la parte y, vamos a tener un eje transversal horizontal. También llamamos el eje principal, que es lo que tenemos. Pero si tenemos un eje transverso vertical, como vemos aquí, usaremos la forma de la ecuación donde tenemos la parte y menos la parte 10. Entonces, para este problema, vamos a usar esta forma de ecuación estándar para una hiperbola, donde y k son las coordenadas del centro, a es la distancia del centro a las dos vérticas, y b es la distancia del centro a los dos puntos finales del eje conjugado, que es este eje aquí. Así que lo primero que podemos reconocer es que nos den el centro. El centro tiene coordenadas menos 1,2, que significa h igual menos 1 y k igual 2. A continuación, podemos decir desde el avión coordinado que la distancia desde el centro hasta las dos verticales aquí es 4 unidades, y por lo tanto a igual 4. También sabemos que la distancia del centro a los dos foci es igual a las unidades c, así que de nuevo, mirando el plano coordinado, podemos ver que esta distancia es igual a 5 unidades, so c igual 5. Tan nuevo, sabemos a igual 4, que significa a cuadrado igual 16. Sabemos c igual 5, por lo tanto c cuadrado igual 25. Aviso, tenemos todo lo que necesitamos escribir nuestra ecuación. Pero todavía necesitamos b cuadrados. Pero podemos encontrar b cuadrado utilizando la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que siempre es verdad para una hipérbola, desde que sabemos a cuadrado y c cuadrado. Así que utiliza c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Vamos adelante y resuelve esta ecuación para b cuadrado. Resultaríamos a cuadrado en ambos lados. Así que tenemos b cuadrado igual c cuadrado, a cuadrado. Tenemos b cuadrado igual c cuadrado, que es 25, guión a cuadrado, que es 16. Así que tenemos b cuadrado igual 9. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación, pero también vamos a graficar la hipérbola, así que vamos adelante y encuentre el valor positivo de b. b sería igual a 3. Así que la ecuación de nuestra hipérbola usando esta forma de la ecuación tendrá la cantidad x, h cuadrada dividida por a cuadrado, que sería la cantidad x guión menos 1, que se convierte en 1, cuadrado, dividido por a cuadrado, que es 16, la cantidad y, k cuadrado, dividido por b cuadrado igual 1. Para tener la cantidad y, 2 cuadrado dividido por b cuadrado, que es 9 igual 1. Así que esto sería la ecuación de nuestra hipérbola.
Vamos adelante y acabemos graficando la hipérbola. Así que para el próximo paso vamos a trazar los dos puntos finales del eje conjugado, por lo que tenemos un eje principal horizontal será unidades B arriba y debajo del centro. Y desde B igual 3, un punto final del eje conjugado estaría aquí, y el otro punto final sería abajo 3 unidades aquí. Así que solo para revisar, aquí está el eje transversal en azul. Y aquí está el eje conjugado. Y ahora, para ayudarnos a dibujar la hipérbola, vamos a formar un rectángulo usando los puntos finales del eje transversal y conjugado, donde los puntos finales serían el punto medio de cada lado del rectángulo. Así que el rectángulo se vería así. Este rectángulo es útil para una pareja de razones. Hace más fácil dibujar las asíntotas de la hipérbola, porque las asíntotas contenerán los diagonales del rectángulo, lo que significa que las asíntotas se verían así y así. Y ahora que tenemos las asíntotas, podemos hacer un gráfico más exacto de la hipérbola. Sabemos que la hipérbola contenerá las dos verticales, que serían este punto y también se aproximarán a los asíntotas. Así que la rama a la derecha se vería así, y la rama a la izquierda se vería así. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.